asambleísta Mao Moreno. Mauro Andino dijo. Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, realmente es oportuno, es necesario el debate en torno a lo que es la educación superior en este país. Nos ha convocado a todos los ecuatorianos a asumir criterios, opiniones, precisamente para contar con un articulado que responda a las expectativas de los ecuatorianos. Recordarán ustedes que esta ley no es únicamente en función de las universidades de este país, sino también de los ciudadanos que están ávidos de contar con una educación de calidad. Desde 1918, desde aquel manifiesto de Córdoba, se hablaba y se sostenía que la autonomía universitaria era precisamente en esos tiempos para defendernos del clericalismo y luego, posteriormente, para defendernos de las dictaduras voraces y asimismo, en lo posterior, para defendernos de los gobiernos lacayos del modelo neoliberal, de aquellos gobiernos que decían que las universidades es el lugar donde se forman guerrilleros, donde se forman subversivos. Y precisamente ahora es cuando me sorprende que se asume ahora la defensa de aquellos que siempre agredieron, persiguieron y cerraron universidades. Por eso es que es sorprendente ahora cuando hablamos de que necesitamos cambios profundos, de que necesitamos que la universidad se convierta en un ente protagónico del cambio, del desarrollo, del progreso de este país. Es sorprendente que ahora se resistan aquellos que siguen manteniendo privilegios a lo interno de las universidades. Entendemos y manifestamos que es necesario reconocer el principio de autonomía, pero esa autonomía tiene que ser una autonomía responsable, tiene que ser una autonomía que rinda cuentas, no esa autonomía donde hay rectores que siguen y seguirán manteniendo su estatus o aquellos que llevan más de 10, 15 o 20 años en las instituciones de educación superior. Aquellos que se creen propietarios de las universidades son los que precisamente se resisten a entender que el cogobierno universitario debe ser para las universidades privadas, particulares y estatales. Necesitamos una educación democrática, necesitamos una universidad que permita que se transparenten los procesos, necesitamos una universidad que reconozca, así como lo estamos planteando en este informe, que el 50% de participación de los estudiantes sea parte importante de la democratización a lo interno de las universidades. Necesitamos reconocer, como lo hemos planteado en esta ley, la gratuidad de la educación superior. Por eso es de que se resisten aquellos que no entienden que en este país ahora es que la educación se convertirá y se convierte en política de Estado. Todos los que hemos luchado en las calles, mi estimado compañero presidente, los que hemos estado contra el plebes corderato, los que hemos estado contra aquellos gobiernos de turno de derecha, siempre solicitamos y siempre insistimos que la educación tiene que convertirse en política de Estado, que tiene que haber un ente regulador que precisamente permita que la educación cuente con un presupuesto acorde a la investigación, a la docencia y a la extensión. Pero ahora es lamentable saber que en los informes de minoría se hagan acuerdos a medianoche entre socialcristianos y la extrema izquierda. Es lamentable porque los combatimos, los enfrentamos para tener una educación de calidad. Hasta hace algunos años, la educación superior en este país recibía el 0.1% del presupuesto general del Estado. Ahora se plantea
que no menos del 5% se destina a la educación superior. Se plantea que sea una educación que responda a las expectativas de los nuevos tiempos. Entonces, el que ahora queramos entender que la Universidad Ecuatoriana tiene que coordinar, tiene que ejecutar planes de desarrollo en función de este país, no significa que seamos enemigos de la educación superior, porque la adoramos, porque la queremos a la educación y a la universidad, es que planteamos la necesidad de transparentar aquellos procesos que siguen a lo interno de las universidades en procesos de impunidad. No puede ser posible, mi estimado presidente de la Asamblea Nacional, que se siga persiguiendo a estudiantes, a trabajadores, a funcionarios por el simple hecho de discrepar con aquel movimiento que sigue siendo hegemonía a lo interno de las universidades. Es necesario despartidizar las universidades y convertirlas en el ente de investigación de esa cultura universal que sigue siendo razón y motivo de la educación superior para una excelencia académica. Por eso es necesario asumir estos cambios, y aquellos que se resisten, probablemente aquellos que no quieren reconocer que hay un principio de igualdad de oportunidades para estudiantes, para profesores, para funcionarios y trabajadores. Entonces, el que reconozcamos que la universidad está cambiando es entender que vamos avanzando, y necesitamos también que el gobierno asuma esta responsabilidad, y felicitamos que hoy en día se debata el tema de educación superior, porque antes estos temas eran excluidos, eran negligidos, y por eso era oportuno asumir la necesidad de cambios. Por ello, en este momento, distinguidos asambleístas, si asumimos esta responsabilidad de haber planteado este informe, es precisamente porque se plantea en el tema del cogobierno que en el artículo 4 se responda y se reconozca el elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno en el caso de las universidades y escuelas politécnicas, que se reconozca el cogobierno en lo que plantea precisamente este articulado. En su artículo 11, el reconocimiento de la autonomía, en el reconocimiento del cogobierno, en el reconocimiento de la participación equitativa de todos sus sectores. Reconocemos ese principio, y es por eso que para nosotros esto es innovador, para nosotros esto es novedoso desde la perspectiva de cambio. Entonces, yo asumo no tanto la defensa de un proyecto, sino la defensa del cambio oportuno que estas universidades necesitan. Y porque el CONEA ya lo ratificó como un elemento, como un antecedente, la educación superior está en crisis y no somos responsables ni los estudiantes, ni los trabajadores, ni los docentes. Es responsable el modelo neoliberal que tanto lo defendieron aquellos que ahora aparecen como defensores de la educación superior. Por eso mi llamado a todos los asambleístas a asumir una posición honesta, transparente y no en función de privilegios o intereses. Necesitamos una educación superior de calidad, necesitamos una educación de nuevos tiempos, necesitamos una educación democrática, alternativa, una educación que represente los intereses de los ecuatorianos. Por eso estamos aquí y defenderemos este proceso de cambio, porque amerita que los ecuatorianos que somos conscientes asumamos los cambios que este país asume de manera oportuna. Muchas gracias, señor presidente.